En 1995, el costo de la matrícula en una gran universidad del Medio Oeste era de $144 por hora de crédito. En 2005, la matrícula había aumentado a $238 por hora de crédito. Determine una ecuación lineal para representar el costo, C, de la matrícula en función de X, el número de años desde 1995. Entonces, para encontrar nuestra ecuación lineal, que encontraremos usando la notación de función porque queremos C como una función de X, escribiremos la información dada como pares ordenados y luego usaremos esos pares ordenados para encontrar nuestra función lineal, donde para cada par ordenado, el primer valor será X, que representa la entrada, o en este caso el número de años desde 1995. Y el segundo valor será la salida, C de X, que sería el costo por hora de crédito. Entonces es importante reconocer aquí que X es el número de años desde 1995. Entonces X es igual a 0 representa el año 1995. 1995. Y ahora escribamos la información dada como pares ordenados. Primero, en 1995, el costo de la matrícula fue de $144 por hora de crédito. Entonces, debido a que el año es 1995, sabemos que la entrada, o X, sería igual a 0. Y debido a que el costo es de $144 por hora de crédito, sabemos que la salida, o el valor de la función C de X, es igual a 144. Luego, en 2005, la matrícula había aumentado a $238 por hora de crédito. Para nuestro segundo par ordenado, porque el año es 2005, que es 10 años desde 1995. El valor de X, o entrada, es 10 y el costo por hora de crédito es de $238, y por lo tanto, el valor de salida o función C de X es igual a 238. Ahora, si tenemos dificultades para determinar el valor de X aquí, siempre podemos determinar X tomando el año dado, en este caso 2005, y restando el año base de 1995, lo que nos dará 10. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar nuestra función lineal, donde nuestra función lineal en forma pendiente intersección estaría en la forma f de x es igual a mx más b, donde m es igual a la pendiente, que sería la tasa de cambio constante, que es igual al cambio en las salidas dividido por el cambio en las entradas, y b es igual a la intersección vertical, que también sería el valor inicial o el valor inicial, que siempre podemos encontrar utilizando el par ordenado, 0b. Mirando nuestros pares ordenados, observe cómo tenemos el par ordenado, 144. Lo que significa que el costo inicial por hora de crédito es 144, y por lo tanto sabemos que b, la intersección vertical, sería positiva 144. Así que ahora solo nos queda encontrar la tasa de cambio constante, que sería la pendiente. Podemos hacer esto determinando el cambio en el costo dividido por el cambio en años. Entonces, aquí tendríamos que m es igual a, o el cambio en el costo por hora de crédito sería igual a 238 menos 144. Y el cambio en los años sería 10 menos 0. 238 menos 144 es igual a 94. Entonces tienes 94 dividido por 10, lo que equivale a 9.4. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir nuestra función lineal, c de x. Tendríamos que c de x es igual a la pendiente m, que es 9.4. Veces la entrada x más b, en este caso, más 144. Espero que hayas encontrado esto útil.